Bienvenidos, esto es Lógica Simple. El miedo es una limitante, experiencias en vivir por miedo. El miedo es un ladrón. Usar el miedo a tu favor canalizándolo. Buena vida tengan en el tiempo que se encuentren. Y pues aquí estoy tratando de abordar temas sumamente complejos de una manera entendible. Esto es una simple analogía que ha surgido de diversas fuentes y de la propia experiencia e intuición, con el fin de compartir ciertas conjeturas y sensaciones. Y ahora me voy a atrever a abordar el miedo. ¡Uy, qué miedo! El miedo me da miedo. ¡Qué miedo! Tengo miedo de hablar. Bueno, el miedo es la condición más natural que en muchos seres vivos siempre lo hemos sentido, ya que lo experimentamos cuando estamos expuestos en una situación nueva. Por ende, nos provoca incertidumbre lo desconocido, ya que podemos estar expuestos o expuestas a un peligro real o en la mayoría de las veces imaginario. Es decir, el miedo es un instinto que en nuestra evolución lo hemos ocupado en producir adrenalina, y dicha sustancia es una explosión de energía que ocupamos para activarnos y pelear o salir corriendo cuando nos sale una fiera o nos salía una fiera, y así salvarnos de la situación. Esto fue adaptado desde niños con el miedo al coco, al señor extraño, al policía, al no ir para allá porque te puedes caer o te puedes perder o te puede pasar algo. Y se ha expandido como una forma para tener cuidado. ¿Cuidado con qué? ¿Con la vida? Se dice, ¿qué tal si te pasa algo malo? ¿Y cuál sería el problema? Algo he de aprender. Sin embargo, es adoptado como una forma de vida para estar seguro. Y lo único seguro es que te vas a aburrir de estar siempre igual. Pero esta seguridad más bien es una máscara del miedo que muchas veces queremos proteger a un infante para que no se vaya a perder, no le vaya a pasar algo malo, o miedo a no saberlo cuidar. Y esto se va transmitiendo, vamos creando terroríficas historias. Bueno, pero ya en una edad avanzada existe el miedo a enamorarse por temor a ser lastimado, cuando en realidad es parte de las facetas para madurar. Por el contrario, hay miedo a la soledad, siendo que es necesario para estar resuelta o resuelto de sí. De igual forma, existe el miedo a no dejar un trabajo que ya nos enseñó lo suficiente. Recuerdo que alguna vez yo estuve estancado 10 años en un trabajo. Temía dejarlo ya que me alcanzaba para cubrir mis necesidades, pero ciertamente quedaba muy justo y hasta endeudado, y sobre todo un tanto frustrado, hasta que la misma vida me sacó de ahí. También así existe el miedo a invertir, ese terror a perder tus ahorros, cuando en realidad siempre lo recuperamos en conocimiento. Algo vamos a aprender, volvemos a lo mismo. Miedo a nuevas responsabilidades, siendo que ya cuando estás en la situación, eso es lo que te impulsa a buscar la forma de salir adelante. Todo esto se englobaría en el miedo al fracaso. ¡Qué absurdo, de verdad! Si esta es la forma más efectiva de aprender, equivocándonos. Pero en fin, seguimos ahí estancados muchas veces en esos miedos arcaicos. Y peor aún, todavía existe de repente el miedo al qué dirán, que eso es lo más absurdo del mundo, yo creo. En fin, el miedo es una limitante que desde el principio de los tiempos se ha usado para el control de las personas. Es una condicionante programada desde que tomamos conciencia. Siempre se nos dijo que no hacer lo correcto es causa de un castigo terrenal o incluso divino. E irónicamente, el temor a Dios es tan absurdo. Incluso en la antigüedad se consideraba virtuoso temerle a Dios. Recuerdo que yo tenía una tía, la hermana mayor de mi madre,
siempre me decía, ay, tú no tienes temor de Dios. Y qué razón tenía, la verdad. ¿Cómo le voy a temer a Dios si se dice que Dios es amor? Dios o el universo nos dio el segundo regalo más grande, que es la libertad de elección. Y por el contrario, el temor es usado siempre como un estado de control. Imagínense, un Dios que nos está esperando para vengarse. Qué cruel sería, ¿no? Pero en fin, no entiendo cómo se puede promover el amor de una manera ser temerosos, pero eso no me toca explicarlo a mí. Eso es tan absurdo como si siguiéramos creyendo en el coco. Pero lo peor es que siguen estos programas en el subconsciente instalados desde niños que han sido heredados de generación en generación y se ocupa hacerlos conscientes para mejorar y seguir nuestra evolución como seres más conscientes. Pero bien, como lo dice Carlos Castaneda en su libro El viaje a Ixtlán, que es de mis favoritos, el miedo es el primer enemigo a vencer en el camino del guerrero, ya que tener miedo es algo muy natural. El inconveniente es aterrarse. El terror te hace quedarte pasmado o pasmada. Y así sí estamos vulnerables porque la fiera nos va a matar o la situación nos va a rebasar. Te puedes quedar hasta muerto en vida permaneciendo inactivo. O bien el miedo te puede salvar actuando para que puedas luchar o correr o salvarte del estancamiento. Usar el miedo a tu favor canalizándolo en esa explosión de energía para activarte. Es decir, tenerle miedo a estar estancado, miedo a estar siempre anhelando, miedo a no cumplir tus sueños o el miedo a no cumplir tu misión de vida. Imagínense cuando lleguemos a los planos sublimes y te dijeron, híjole, tú tenías que hacer esto y no lo hiciste, es como si no llevaras la tarea hecha. En fin. Bueno, vivir basado en la seguridad es permanecer en lo aburrido de la monotonía, arraigando el factor miedo en el autocastigo mental por un supuesto fracaso que peor aún es mal enfocado y maximizar la raíz del miedo convirtiéndolo en terror. Que incluso no frenar el exceso de miedo se puede convertir en un trastorno mental desarrollando paranoia. Y ahí sí hasta medicamentos y no sé qué tantas cosas tienes que hacer, terapia, cuando en realidad puedes irlo trabajando desde el interior. De hecho, la enfermedad actual y de siempre es el miedo, que su raíz radica en la suposición. Y como bien lo dice el acuerdo tolteca, no hagas suposiciones. Hay que buscar siempre la certeza de las cosas. ¿De qué manera? En la experiencia, porque si no nos vamos a pasar la vida suponiendo y preocupándonos en vez de ocupándonos. Y así de esta manera todas esas situaciones que están en el imaginativo estamos produciendo estrés oxidativo y baja el sistema inmune, se oxidan las células, envejecemos más rápido y sobre todo hay un bajón de actitud. Y la actitud es todo en la vida porque eso nos abre las puertas y nos hace sentirnos más plenos. Incluso hay una canción de los Héroes del Silencio que me gusta mucho desde la primaria, que se llama En brazos de la fiebre, la cual dice: el miedo es un ladrón al que no guardo rencor. Y efectivamente, el miedo es un ladrón que vive en nuestra mente, así de absurdo como el programa infantil de los 90s. Y nosotros lo podemos percibir tan real, ya que la mente no diferencia las suposiciones para producir emociones o sustancias. Y eso es lo que nos va oxidando. Por eso tenemos que estar conscientes de nuestros pensamientos en un continuo acecho de nosotros mismos, como lo dicen los toltecas. Disciplinar a nuestros instintos o de lo contrario seremos personas pensantes más cercanos a una animalización, ya que estamos más afines en los instintos. Pero, en fin, ¿cuántos sueños se quedan robados por nuestra imaginación? Inconclusos por no afrontar nuestros miedos.
¿Cuántas personas no culminan su máxima expresión de existencia por miedo? Incluso recuerdo una historia que escuché en la radio de un tenor, no recuerdo su nombre, perdón. Lo importante es el mensaje, ya que era su primera gran presentación frente a un auditorio abarrotado. Pero no salía, le tocaban y le tocaban la puerta y ya tenía que salir, ya estaba retrasado. Pensando que algo le había pasado, ya iban a forzar la puerta y en cuanto abren la puerta, él sale despavorido diciendo: ¡Auxilio, auxilio! El pequeño hombre que hay en mí no deja salir al gran hombre que hay en mí. Y así salió directo al escenario haciendo una presentación impecable o majestuosa. Y cuántas aventuras también dejamos sin experimentar, experiencias sin vivir por miedo, nuevos lugares sin explorar, dejar nuevas oportunidades o miedo a pedir un ascenso por temor a lo nuevo o a la respuesta, hasta dejar pasar un gran amor por miedo al rechazo, o peor aún, a ser lastimado. Y lo tapamos con uno de los peores vicios del ser humano, que es la procrastinación, postergar las cosas. O como yo le digo, la peor enfermedad de todos los tiempos, la despuesitis. Después lo hago, después voy, después le digo, después y después se te olvida para convertirse en nunca. Y así taparlo con un poco de olvido, que a futuro lo recordarás y se convertirá en el torturante hubiera. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera hecho? ¿Qué hubiera pasado? Le hubiera dicho. Y la única manera de saberlo es llevándolo a cabo en el ahora, con el método científico, por así decirlo, experimentándolo al día a día, llevando a la experiencia personal para saber cuál es el resultado. Y si llegas al error, descubriste una nueva forma de que no se hacían las cosas. Vuelvo a mencionar al señor Walt Disney, ya que pareciera que dejó la manera de proceder ante la vida con su gran frase, que es: vive, piensa, sueña, cree y atrévete. Si no te atreves, todo se va a quedar en ilusiones, en las puras ideas y en los puros anhelos. Tenemos que atrevernos a hacer las cosas, si no todo esto va a ser muy efímero. También, como lo dice Juan Carlos Ibarra en su libro Vive tu muerte, que es erróneo pensar que querer es poder, porque te puedes quedar queriendo. En realidad es hacer es poder, porque si ya te atreviste, estás más cerca de cumplirlo o simplemente ya lo hiciste. En fin, esto solo es una sugerencia. Haz lo que quieras, siempre lo has hecho.